Permiso, yo estoy tomando mates, porque a esta hora no comí todavía, entonces. Está bien, está bien. No te da drama, yo. Ahí arrancó la transmisión. Buenas noches a todos los que estén presentes. Eh, la verdad que les agradezco a todos los tres por estar acá presente en este mini evento que organicé vía Twitch para traer un poco más la comunicación política para estos lugares. Eh, un poco la idea es hacerlo lo más extendido posible. No, a María Victoria y a Dani no las conozco. La verdad que me fue muy difícil conseguir gente dedicada a la comunicación política en el sur. No sé por qué tanto, sé que no, la profesión no está explotada, o faltan políticos o faltan profesionales, una de dos. Así que nada, que primero quería arrancar por ahí, ¿cómo la ven ustedes a la profesión? ¿Qué les parece en cada uno de sus lugares o de la región? Sí, exacto lo que dijiste, faltan comunicadores. En realidad faltan comunicadores en general en Tierra del Fuego. Hay mucha gente haciendo, bueno, yo ya arranco, no sé, hay mucha gente haciendo comunicación que no son profesionales, digamos. Claro. Eh, pero sí, faltan muchos comunicadores especializados en redes, específicamente, y faltan muchos comunicadores en redes especificados en comunicación política. O sea, si nos Claro. ponemos en detalle, sí, falta. Bueno, el tema es cómo haces para traerlo, ¿no? Como gente que vaya para allá, más Ushuaia, que no va a ser muy fácil que vayan hasta aquel lugar. ¿Alejo, María Victoria? Lejos. Sí, yo creo, hola, buenas noches. Bueno, Soy María Victoria, Maribí, me dicen, de Chubut. Y yo creo que coincido con lo que dice Daniela, faltan profesionales de la comunicación política, de la consultoría política en general, pero también, por lo menos acá en mi provincia, y he trabajado por ahí en algunas otras provincias, pero hablando propiamente dicho de Chubut, me parece que también de parte de la dirigencia política muchas veces se subestima, y esto se vio clarísimo en estas elecciones que pasaron, se subestima mucho la comunicación política. Eh, Se va hacia frases trilladas como es todo marketing político, no sirve de nada, es manejar el Twitter o el Facebook, eh, y no le dan la importancia del contenido político que merece cada una de las plataformas, de una buena estrategia de comunicación, que contemple un análisis correcto de las encuestas, un análisis correcto de la coyuntura, de los adversarios, de la ingeniería electoral, que todo ese análisis después se vuelca, obviamente, los profesionales lo tienen que volcar en la estrategia de comunicación política. Y me parece que es un poco las dos cosas. Por un lado faltan aquellos profesionales, pero por otro lado también la dirigencia muchas veces subestima este trabajo, piensan que lo puede hacer cualquiera o con un buen fotógrafo le dan las redes sociales y terminan pareciendo las campañas de las selfies, le digo yo, porque no tiene ningún tipo de contenido más allá de de una selfie. poner en Instagram, claro, viste, de una Claro. foto, una buena foto, de un abrazo, pero sin contenido y sin estrategia detrás. Entonces me parece que es, por lo menos lo que pasa acá es una mezcla de las dos cosas. Y de hecho la persona que ganó, Ignacio Torres y Ana Clara Romero, que fueron los que ganaron acá en la provincia, de Juntos, después de 20 años, acá en Chubut gana un partido que no es del signo panperonista, digamos, fueron los únicos que realmente mostraron en la campaña una estrategia de comunicación, una planificación política y de comunicación adecuada para la coyuntura. Y las urnas los acompañó. Claro, claro, claro. Bien, bueno, ahí es clara la diferencia. No sé, Alejo, ahí en Neuquén, ¿cómo lo ves? Eh, sí, bueno, buenas noches primero que nada.
Acá pasa lo mismo que creo que debe pasar en todos los distritos en general. También, como decía Mariví, hay muchas, digamos, se subestima mucho el rol que tenemos aquellos que estamos formados y que nos dedicamos de manera profesional a la consultoría en comunicación política. Yo me he encontrado con gente que quiere como comentarle, digamos, o ofrecerle a otras personas los servicios que nosotros brindamos y que no los entienden, entonces ya se genera toda una cadena digamos, de malos entendidos porque piensan que lo que uno hace es ser especialista en redes, y he escuchado también de que hablen, por ejemplo, de diseñadores gráficos, o sea, de gente que hace la imagen como especialistas en flyers. Yo la verdad en ese momento me quería pegar un tiro, básicamente. Digamos, Tremendo. sí, 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 sí. Además esta cuestión de, viste, especialista en redes. No, perdón. Era especialista en viralizar. O sea, a mí me presentaron en una reunión como especialista en viralizar, que, digamos, viralizar no es algo per se que exista. Sí, Con lo cual, claro, no, fue buenísimo. Especialista en viralizar a mí me va a quedar como ejemplo, lo voy a usar toda la vida. Pero Es bueno, genial. hay mucho de esto y gente que sí viene trabajando en política y militando hace muchos años, como tuvo quizás malas experiencias con gente que la verdad que es chanta, porque la verdad que digamos, en nuestro rubro hay mucha gente que con poco vende mucho humo y más o menos funciona. Bueno, tuvieron malas experiencias, entonces piensan que todos estamos en esa, que todos nos la creemos gurúes, o como somos, también me dijeron, no, acá hablamos con genios de las redes. No, yo no soy ningún genio, o sea, yo hago un trabajo profesional de investigación y no me creo nadie genio, o sea, las cosas que hago son porque las aprendí a hacer, las llevé a la práctica y bueno, es todo un proceso muy largo. Entonces pasa esto y se vio, digamos, se vio gente muy, muy improvisada con las redes y queriendo ahorrar, bueno, terminan pensando que porque la hija de la candidata sabe usar Facebook, puede llevar adelante una campaña. Bueno, lógicamente esa candidata no iba a llegar absolutamente a nada, pero podés no llegar absolutamente a nada, pero no cometer errores de ortografía en los copies. Que está bien, nosotros por ahí nos fijamos mucho en eso, pero ves después los afiches en la calle y son mamarrachos. Entonces, bueno, sigue pasando esto de que hay todavía un nivel de no entender cuál es el aporte que tiene un profesional en la comunicación política. Pero bueno, me parece que también estas cosas y con el correr de las campañas, cada vez van a ser menos los candidatos o los funcionarios que van a no querer o a rechazar incorporar gente profesional, y también con el tiempo se va a ver quiénes están haciendo cualquier cosa y quiénes nos dedicamos en serio a esto. Sí, es como medio difícil ahí, porque hay una curva ahí en en la charla pasada, que Camila Farías de Entre Ríos, ella decía, dice, uno va, cuando va al médico, o sea, si uno siente dolor, va al médico, y va a un profesional. No es que le pregunta al sobrino, por más que haya estudiado biología, qué problema puede ser, digo, ¿no? Es como, esa cuestión todavía nos cuesta llegar, es como complejo. Ustedes Sí, como, son las dos, digamos, las dos patas, porque por un lado la dirigencia política que subestima los medios tradicionales, que uno cuando empieza a leer editoriales y haces un análisis, subestiman también el rol por ahí de la comunicación política. claro, Porque muchas veces juegan intereses con los medios más tradicionales, juegan intereses. El rol del comunicador político, prefieren un prensero, que no es lo mismo tampoco, un agente de prensa que un profesional de la comunicación política, pero por ahí los medios tradicionales prefieren tratar con alguien de prensa más que con alguien de consultoría en comunicación política. Entonces se juegan como muchos intereses que vienen de hace mucho tiempo. Hablas con dirigentes de larga trayectoria y te dicen, no, yo la campaña la hago en la calle, charlando cara a cara. Bueno, fantástico. Acá, por lo menos en el sur, acá en Chubut, siempre se ha escuchado eso, la campaña está en la calle, la militancia está en la calle, casa por casa, llevamos la boleta.
los actos multitudinarios. Bueno, todo eso fue cambiando, se va ayornando. Una cosa no quita la otra, se pueden hacer y se pueden potenciar. Yo siempre les digo lo mismo. Una buena consultoría en comunicación política potencia todo ese trabajo a niveles que por ahí todavía no son conscientes muchos. Y cuando ven los resultados, cuando hay una buena campaña, con una buena estrategia, con una buena consultoría, también pasa que por ahí no se le reconoce el mérito a la comunicación. Entonces nosotros siempre estamos con que si hay errores de comunicación, ahí sí se nos apunta fuerte. Ahora, si hay aciertos, grandes aciertos, es difícil mostrarse y es difícil resaltar en esos aciertos. Entonces, creo que es una combinación que yo creo que con el tiempo también va a ir dejando de tener lugar esta subestimación hacia nuestra carrera. Yo veo mucha gente, muchos sub-40, que se van especializando, que se van profesionalizando. Yo, en mi caso, soy politóloga. Cuando estaba estudiando en Buenos Aires, mi primer trabajo fue en una agencia de publicidad que se dedicaba a la comunicación política, Braga Menéndez, y empecé a trabajar ahí y ahí me empecé a meter, estudiando ciencias políticas, ahí me empecé a meter en lo que era la comunicación política y entender el rol también de la comunicación política. Lo comprendí desde el lado laboral. Después, una vez que me recibí, empecé a hacer especializaciones, hice un máster, en realidad la especialización la estoy haciendo ahora, hice un máster en marketing político y ahora estoy haciendo la especialización en comunicación. Pero también la vorágine de todo lo que conlleva nuestro trabajo hace que sea una profesión que tenés que estar constantemente capacitándote, porque permanentemente salen nuevas herramientas, nuevas formas de comunicar, todos los segmentos nuevos de lectores tienen otro oído, otro idioma, otro lenguaje, otros insights que vos tenés que tener en cuenta para llegarles. La segmentación en nuestro rubro es tremenda, no le podés hablar de la misma manera a uno de 50, de 60, de 16, de 20, son todos distintos mensajes. Entonces, la capacitación también es importantísima en nuestro rubro. Sí, hay una capacitación ahí constante, digamos, más medio complejo. No, y no Claro. descansamos nunca también, ¿eh? Como 24/7. Posta que si te dedicas a lo digital, bueno, que es lo que está un poco me parece reclamando Dani, eh, es estar todo el tiempo con el celu. No sé si a ustedes les pasa, pero a mí en un momento es como que me cansa y donde necesito desintoxicarme un rato, salir un rato del celular, porque posta estás ahí todo el tiempo, y salta algún conflicto, algún problema, digamos, y salí Sí. de ahí. Sí, es 24/7. Ujú. Y cuando trabajás en comunicación institucional, para algún dirigente que está en función pública, ya sea la cabeza de un ejecutivo, o un legislador, o un ministro, alguien que esté en función pública, también pasa eso. Vos como asesor tenés que estar 24/7 conectado y actualizado, porque en cualquier momento estalla un problema, una noticia, un tema, algo que tu cliente, tu jefe o la relación que tengas con esa persona lo tiene que saber y tiene que tener un análisis detrás. Entonces es muy complejo nuestro trabajo y es 24/7. Sí, sí, tal cual. Estar todo el día conectado y enchufado. Eh, Sí, y además creo que también es como que no hay noción. Yo por ahí retomo algo con otro ejemplo que es mismo lo que ella decía, que por ahí se confía mucho o por una cuestión de que quizás en el sur todavía somos pocos, más allá de que somos cada vez más politólogas y politólogos o gente que está laburando específicamente en esto de comunicación política. Esto, por ahí se sigue pensando que los que pueden llevar adelante campañas o algunas partes de la campaña o de la comunicación es gente que se dedica a hacer prensa. Y es muy difícil, digamos, saber entender, digamos, sin
digamos, sin bastardear al otro sindicato, pero no es lo mismo hacer prensa que hacer comunicación. Y yo lo he visto también en equipos de campaña donde los que lo llevan adelante son prensas. Y bueno, sí, con prensa digamos, cubrís una parte, pero hay toda otra parte que la verdad es que no lo vas a poder cubrir solamente, digamos, logrando colocar una nota o pautando algo en la radio, porque estás chipeado en otras cosas. Y lo nuestro es, yo también, digamos, me estoy formando en este último tiempo, más en comunicación política, digamos, más allá de que vengo teniendo un recorrido de formación, ahora estoy con algo más en serio a nivel, digamos, con una diplomatura en la Austral, y bueno, la cuestión de, por ejemplo, el discurso y todo lo que ha pasado, por ejemplo, esta última semana a nivel nacional. Bueno, si no tenés una mirada en serio sobre cómo tenés que posicionarte o no, o cómo salir a decir algo en función de una situación de crisis, bueno, no te lo resuelve cualquiera. Y vamos a lo mismo, no te lo va a resolver un prensa, no te lo va a resolver un militante, porque están dentro de una burbuja en la cual vas a seguir teniendo, o sea, te vas a quedar solamente con la mirada que te van a aportar ahí, en esa burbuja. Y necesitas a alguien que esté realmente formado y que pueda tener la cabeza mucho más fría. Y si confías en ese entorno de la militancia, en el entorno cercano, y te puedes llegar a mandar cagadas muy grandes, y eso te perjudica. Ah, sí, 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 tal cual. No sé, Dani, cómo la estás viendo vos. Sí, no, bueno, yo insisto en eso, de que por lo menos acá, eh, no sé si tiene que ver que en Tierra del Fuego, por ejemplo, la carrera de comunicación está, no sé si, menos de 10 años, hace menos de 10 años que está. De política, para politólogos y eso no existe acá directamente. O sea, la mayoría de las carreras eh, así que no sean profesorados, que no sean ese tipo de carreras, te tenés que ir sí o sí a Córdoba o a Buenos Aires para estudiarlas. Es más barato que estudiar en otro lugar del sur, ¿no? Desde Córdoba o Eh, desde Tierra sí, del Fuego. O sea, porque la mayoría conozco mucha gente de Tierra del Fuego en Córdoba, por eso pregunto. sí, muchos se van o a Córdoba o Buenos Aires. Son como donde están la mayoría de las carreras y sí, el fueguino tiende a irse a esas dos provincias. Eh, pero bueno, a lo que iba con esto es que recién ahora están como empezando a volver muchos chicos que han estudiado este tipo de carreras en el norte. Y a mí me pasó que, bueno, yo en realidad, bueno, yo soy comunicadora social, les cuento a los chicos, eh, orientada en lo audiovisual. Jamás en mi vida pensé estar trabajando en comunicación política, pero bueno, se dio y estos 2 últimos años he estado aprendiendo un montón de cosas y bueno, sí me doy cuenta de eso, de que en realidad en el equipo que hay trabajando en comunicación, en gobierno, hay muy poca gente con estudios. Hay muchísima gente que hace comunicación porque hace comunicación, hace redes porque hace redes, y bueno, y se nota, digamos, esto de que ponerle, ahora que vine yo, vinieron un par más de chicos, como que nos están dando como otras tareas que por ahí no les daban a otras personas. Y ellos mismos te dicen, o sea, el equipo te dice como, faltan comunicadores. Debe ser el único lugar en todo el país de que faltan comunicadores. Sí, es que no, ni siquiera, y gente que trabaje para, no hablo solo como específico Comunicación política. en política, Claro. sino gente que labure con comunicación en general o redes sociales en general, no las hay. Eh, y nosotros, poner, estamos desbordados. Porque Claro. viste esto que vos decías, Victoria, de que hay que medir las estadísticas del contenido que va para un mensaje para una red, es para un mensaje para una red, para otra red es distinta y demás. Eh, Nosotros acá sí somos conscientes, pero somos tan pocos que hay un montón de cosas que se nos pasan y que realmente no las podemos hacer por esto que yo digo. O sea, en parte sí es verdad que se desprestigia un poco, como que decís, bueno, el prensa va y hace la comunicación,
Pero en realidad a nosotros, en nuestro caso, es que nos falta gente. Nos falta gente en general y faltan comunicadores. Y politólogos ni hablar. Bueno, ya mismo estaremos gestionando un viaje a Bueno, Ushuaia. Ya tenemos muchos colegas que si están escuchando esto ya saben para Sí, dónde sí, partir. sí, sí. Van a empezar a dar Google, ¿cuánto currículum. sale un avión a Tierra del Sí, Fuego? tal cual. Sí, sí, No, total. no, la verdad que eso, digamos, muchas veces es como el golpe, es como, digo, como comunicadores sociales nos cuesta mucho más conseguir laburo. Supongo que el politólogo está en una situación parecida, pero como está tan poco institucionalizado, como dice Daniela, no es tan sencillo. Tampoco es que hay una matrícula, ¿no? Entonces nuestra carrera tiene esa cuestión que se hace complejo. Laburar y bueno, sí, no es más que eso, que mostrarlo en los hechos, ¿no? Con el laburo. Pero me llama mucha Acá atención. acá lo que suele pasar, por lo menos con los que nos dedicamos, o sea, los que somos de la ciencia política, es que la gran mayoría están insertos en la administración pública Claro, y se dedican específicamente a la gestión y hay como una falencia muy grande de gente trabajando en consultoría, específicamente en comunicación política, y recién ahora somos un par los que estamos como más insertos en medios, haciendo análisis político, pero somos 3, literal, 4 quizás. Pero después el resto están en la gestión pública o por ahí trabajando más en el tercer sector. Entonces, bueno, ahí quizás para los que decidimos dedicarnos a la comunicación política contamos un poco más a favor en ese sentido. Sí, acá pasa algo similar. Aquellos que vienen de la rama de las ciencias políticas o por ahí de cualquier carrera de sociales, eh, están más en lo que es la gestión pública y si no la docencia. Muchos se van, acá tenés la Universidad Nacional San Juan Bosco, claro. y si no se van para la docencia. Consultoría política o consultoría en comunicación política, hay muy pocos. Hay muy pocos y también porque es una cuestión también de oferta y demanda. Es así. Yo insisto con esto porque lo vivo cotidiano. Tengo mucha gente, conocidos que son dirigentes políticos de acá de la provincia y cuando hablas con ellos, no, mirá, yo nada más necesito un videíto o necesito un eslogan, algo así muy chiquito, te dicen y vos te estalla la cabeza, ¿viste? Con un videíto y te Sí, sí, estalla un poco la cabeza. cero No pasa por estrategia, ahí. cero Nada, planificación, nada, nada. nada. claro. O te piden una encuesta y vos le haces un análisis de una encuesta, porque la verdad que el tema encuesta es otro mundo, espectacular, a mí me encanta, pero la verdad es que hay una muy mala lectura de las encuestas. La dirigencia política agarra la encuesta, mira intención de votos, si está cerca de una elección, o mira imagen y se queda ahí. Claro. Y si la intención de votos que me diste 2 semanas antes de la elección no se condice con el resultado de la elección, no, la encuestadora mintió, vendió humo. No es así. Las encuestas no hacen futurología. Bueno. Ni el conocimiento es imagen, ni imagen es intención de voto, entonces hay que tener una lectura más profesional de todos los números de la encuesta, que son súper necesarias y que te dan un montón de datos para después delinear las estrategias de comunicación. No solo de comunicación, muchas veces podés determinar estrategias políticas, determinar alianzas, no determinar como si fuese sí o sí eso, sino te da un abanico de datos para tomar decisiones. Y me parece que eso es muy interesante de una buena lectura. Pero la buena lectura de una encuesta te la tiene que hacer alguien profesional, alguien de la ciencia política que se dedique a la consultoría y que pueda ver un poquito más allá, que tenga un análisis de la coyuntura, análisis de la realidad, de la idiosincrasia de cada lugar. Y me parece que las nuevas generaciones, por lo que yo vengo viendo, que están estudiando, la Austral, Alejo, vos dijiste que estabas estudiando en la Austral,
es buenísima, las diplomaturas, los programas ejecutivos que tiene la especialización en comunicación política. Yo la vengo viendo hace bastante, tengo unas ganas de hacer alguno. Me parece Nos que podría haber auspiciado este sí, chivo que le estamos haciendo. Es Sí, fácil. porque yo ya me lo voy a anotar también. Le pedimos a Mario. Pero sí, me parece que con el tiempo y estas capacitaciones que hay, estas diplomaturas, que la verdad que hace 20 años atrás por ahí no existían. Entonces hay que darle un tiempo también a nuestra profesión para que se asiente y que empiece a tomar la relevancia que merece. Acá Sí, Claudio. yo creo que es cuestión de tiempo, justamente porque también el contexto de la pandemia que volcó casi todo, digamos, el 75% de la campaña a las redes, y se ven las diferencias, en líneas generales se ven las diferencias, yo creo que es una cuestión de tiempo. O sea, la comunicación en sí, la comunicación política, está como eso, o sea, es algo de lo que se habla, de los errores de comunicación del gobierno o no, de cómo comunica, que esto, que el otro. Entonces, bueno, de repente desde otro lugar le empiezan a prestar atención. Yo creo que de acá a un tiempito ya, digamos, ojalá todos los que nos estamos dedicando a esto estemos laburando y mejorando también, ¿no? Las gestiones, y que lo que vos decís, acá por lo menos, creo que no existe esta idea de pensar una encuesta no solamente 2 semanas antes de la elección o para empezar a medir posibles precandidaturas, sino como una herramienta para la gestión. Acá no existe eso, o sea, acá no la ven, pero ni por asomo. Ojalá algún día la vean y bueno, ahí estaremos todos con bastante laburo. Sí. Yo les puedo contar un dato. Ahora para las elecciones que tuvimos, nuestro candidato, el segundo que iba, Guillermo Fernández, recién le abrimos su red social, que no tenía, creo que 10 días antes de las elecciones. También la cuenta, o sea, lo manejamos, varios teníamos el acceso, pero quien principalmente la manejaba era la hermana de él. Se lo dieron a la hermana de él, que no tiene nada relacionado a la comunicación. Está bien, éramos muchos los que ayudábamos y eso, pero igual, se notaba que había ahí algo Sí, que yo no, creo que no cerraba, digamos. sí, creo que pasa en muchos lados, sobre todo cuando recién arranca, son bastante desconfiados. Acá Claudio dice que de a poco se va abriendo paso en Jujuy, dice. Un saludo a Claudio Gareca, siempre no está viendo ahí, también participó del primer encuentro. Y dice que la carrera de ciencia política cumplirá 2 años y que también la consultoría en Compol se empieza a abrir de a poco. Sí, yo creo que es un poco también cuestión generacional, ¿no? A medida que los más jóvenes empiezan a entender la importancia de las redes, se empieza un poco a las redes sociales, hablo como muy en particular, digo, pero también en términos de consultoría política, se empiezan a abrir un poco más y entender la situación. Eso también me pasa experiencia ahora de tener gente que le cuesta más entender por qué es importante la red social o entregar las claves. Parece que fuese súper secreto. Entiendo que algunos utilizan las redes para otra cosa, entonces le es difícil entregarlo, pero bueno, a veces es eso, entender, digo, hay como una cuestión media de misionar, ¿no? Casi en términos religiosos, ¿no? De uno hacer entender la importancia de la comunicación política. Sí, tal cual. Pero bueno, yo coincido un poco con lo que decía Alejo también, es cuestión de tiempo. Me parece que campaña a campaña, hablando particularmente de la comunicación política en tiempos de campañas electorales, porque la comunicación también de gestión y en tiempos no electorales es clave, pero concentrándonos en lo que es campaña electoral, me parece que campaña a campaña se va viendo la necesidad de profesionalizar. Este fin de semana, toda la última semana, lo que pasó en el gobierno nacional, o sea, desde la figura política más importante,
de los últimos años, la vicepresidenta con su carta, apuntando directamente al secretario de Comunicación de Nación. Me parece que todas las idas y vueltas acá, en particular en Chubut, pasó algo muy puntual con el presidente. No sé si tuvieron la posibilidad de verlo, pero también es un error de comunicación que hubo el fin de semana. Lo pueden ver porque está en la cuenta de Twitter del presidente. El sábado a la mañana hubo una reunión en La Rioja del presidente con algunos gobernadores cercanos al Frente de Todos. Acá en Chubut se da una situación particular. El gobernador es del Frente de Todos a nivel nacional, pero a nivel local tiene un partido y llevó candidatos propios, muy peleados con el Frente de Todos a nivel local. Entonces tenés como los dos. Pero el gobernador fue a la reunión con el presidente, que era con gobernadores cercanos. Y luego de esa reunión el presidente dio declaraciones, mandaron gacetilla titular, mis candidatos son los candidatos de los gobernadores. Era una frase que en el contexto nacional tiene sentido porque pondera un poco el rol de los gobernadores como jefes de campaña, tiene coherencia con estos cambios de gabinetes de buscar figuras de peso territorial. Pero acá en Chubut pasaba una cuestión muy particular. Los candidatos del gobernador no eran los candidatos del Frente de Todos. Así que el sábado a la tarde, acá estalló una bomba. Los candidatos locales del Frente de Todos, a los gritos con Casa Rosada, pidiendo que por favor se rectifique el presidente de la Nación con esa frase, porque acá en Chubut lo perjudicaba. Así que el domingo a la mañana, el presidente de la Nación, desde su cuenta de Twitter, tuitea la foto de los candidatos del Frente de Todos diciendo, en Chubut estos son los candidatos. Claro, una cosa tremenda, o sea, en 24 horas, 2 tweets del presidente de la Nación en medio de un escenario caótico a nivel nacional, concentrándose en un error de comunicación gravísimo de una provincia. Eso es porque nadie se le acercó y le dijo la realidad de lo que estaba pasando en Chubut, y que era un error comunicar eso. Era un error salir a decir esa frase cuando tenías al gobernador de Chubut sentado ahí que venía de otro partido político. Entonces, como para dar un ejemplo que pasó este fin de semana. Sí. Acá Chubut nunca deja de sorprender igual. A nivel político sí tiene como un peso que, bueno, esto es lo que se discute siempre, ¿no? Se achaca muchas veces cuestiones, problemas comunicacionales o son problemas políticos realmente. Pero sí está claro, sí, que la comunicación en algún punto está media bastardeada, pero que se está profesionalizando de a poco. El tema es que, ¿por qué le siguen echando la culpa a la comunicación? Cuando el problema es político, ¿no? Creo que como somos el switch para salir también. Problemática, la verdad no voy a salir a defender a Biondi porque la verdad no sé bien cuál era su rol, ni cuál era, ni conozco, pero muchas veces me pasa esto, digo, los CM saltan los CM por un error, por un tweet, cuando en realidad quizás el problema es político, o, o esa cuestión. Sí, lo que pasa es que la comunicación debe ser política, la comunicación debe estar contemplada en la mesa de estrategia política. Exacto. Así como en la mesa chica tenés al jefe de gabinete, tenés al operador político, a quien sea, el rol del comunicador político hoy en un equipo tiene que ser de mesa chica. Entonces tiene que estar metido en lo que es la estrategia política. La persona que esté a cargo de la comunicación de una gestión o de una campaña tiene que tener un rol importante en esa mesa y tiene que estar atento a toda la estrategia política. Por eso la comunicación política es una rama, hoy es una especialización de las ciencias políticas, pero yo creo que con el tiempo, y he escuchado muchos referentes importantes de nuestro sector, decir que tranquilamente por el peso que puede llegar a tener esta profesión, puede llegar a tener un peso propio también a nivel académico, que no sea solamente una especialización del licenciado o licenciada en ciencias políticas, sino que tenga un peso propio. Sí.
Sí. Yo para no hacerlo Y tan es que si largo, te pones a... sí, Sí, perdón. no, dale, No, seguí, no, seguí, seguí. meta. Seguí vos, seguí vos. No, no, es que iba a decir que en realidad si uno se pone a pensar viendo lo que implica la comunicación, digamos, electoral, la comunicación de crisis, la comunicación institucional, barra de gestión, todo eso, tenés lo que es el de por sí, todo lo que tiene que ver con los estudios del discurso público. Y sí, la verdad que ya tenés una disciplina de por sí que es súper compleja y que abarca casi todas las áreas de la misma política. Sí, tranquilamente puede llegar a ser. No te digo una disciplina de por sí, pero que tiene un nivel de complejidad eh, que, bueno, sí, por ahí lo tienen algunas otras áreas, no sé, quizás como las relaciones internacionales, pero es cada vez más compleja y sobre todo teniendo en cuenta también que está muy atravesada justamente por la dinámica de las plataformas, las redes, las nuevas tecnologías, con lo cual sí, no creo, no lo veo, no lo vería tan extraño que en un par de años sea de por sí un área, no un área, sino una disciplina en serio de por sí, no solamente especializaciones o posgrados. Sí, coincido, tienen una carrera aparte, porque tenés un ¿no? Un aspecto amplio. Todo lo que es lo de la política, todo lo que es lo de lo comunicacional. Sí, yo creo que como decía Coincido, es vos, amplio. vos, Dani, también, por ejemplo, no sé, pienso en el caso de encuestas, pienso en el caso de estudiar datos, pienso en el caso de las redes sociales, por ejemplo, que ya no es solamente estudiar, digo, qué se publica en Facebook, sino que tenés que empezar a entender qué es Facebook, qué es Instagram, cómo analizar los datos, cómo pautar, por ejemplo, que es todo un mundo aparte, cómo estudiar los Ujú. datos de Google, digo, como va siendo cada día más específico, más allá de las redes sociales en sí redes sociales en política, digo, ¿no? Pensar en ese aspecto. Sí, sí, Twitch sí. mismo, o sea, estamos acá a Twitch. ver que, digamos, Sí, tal Ujú. cual, es cómo llevar a cabo este tipo de redes, este nuevo formato, el streaming y el vínculo con la sociedad. Yo para no hacerlo tan largo quería, si me tira algunos tips, algunos consejos para esto, pensando en Twitch, en la plataforma que estamos, en pibes que se están recibiendo, en chicas, chicos que estén en los últimos años de comunicación, de ciencias políticas, de sociología, o de algunas relaciones públicas, alguna carrera que después se dedican a comunicación política, digo, ¿qué creen que se debería apuntar o cuáles son las falencias que ustedes han visto en su experiencia, en su corta o larga experiencia en comunicación política, que por ahí la universidad no les brindó en ese momento? Bueno, yo cortito porque es lo, creo que ustedes están más especializados también Me está diciendo más viejo, básicamente, en otras palabras. Me está diciendo, Ay, por No, favor, me deprimo. no, justamente por esto que digo, que, o sea, ustedes van más por el lado de la política, yo voy más por el lado de la comunicación. Noté esto, yo no me veía hasta hace 2 años trabajando en comunicación política y hoy me doy cuenta que tengo como, por eso dije cuando dijiste lo de la Universidad Austral, ¿puede ser? Sí, Universidad Austral, porque ya vengo hace rato pensando en que tengo que especializarme en comunicación política porque siento que me falta todavía. Entonces, nada, eso, que hay que especializarse en la comunicación política si vas a trabajar en esto. Sí, seguir más allá de lo que te dé el grado. A nosotros, por ejemplo, sí, yo estudié igual que vos, Dani, en la misma universidad, así que conozco de las falencias y problemas que hay en la universidad para estudiar algo sobre política, ni hablar de comunicación política, digo, ¿no? Porque muchas Sí, veces, lo destacaba ese Riordas hace unos años atrás, en la universidad cuando hablamos en la carrera de política, cuando se habla de comunicación política, en realidad son puntos de comunicación, ¿no? No es de comunicación política en sí, sino los puntos principales o las escuelas principales de la comunicación. Y en política, en comunicación social, en licenciatura, cuando uno estudia comunicación política, en realidad lo que está estudiando es política y no sé, y las principales teorías sobre el rol del Estado, ¿no? Entonces no sí, es comunicación política. sí.
Alejo, no sé si algún consejo, algún tips. Yo por lo menos con lo que es formación, obviamente, digamos, mi título de grado es Ciencia Política de la UBA y en ese momento lo más parecido que había a esto era la optativa de opinión pública y creo que algún taller y seminario, digamos, optativa y seminario, pero sinceramente no recuerdo porque fue hace muchos años. Ahora sí entiendo que hay seminarios y optativas que están más orientados a consultoría incluso y a comunicación política, pero que sí, hay que seguir formándose porque el título de grado en realidad no, digamos, no te da, es lo que decíamos, es un campo muy específico que el título de grado no te da las herramientas. De hecho, lo mismo, yo me fui hace mucho de la UBA, que la amo, pero la formación metodológica que yo tengo es muy, muy mala. Entonces ahí sí tengo una falencia grande, pero bueno, la fui tratando de cubrir con la experiencia, con el laburo, o me dedico, digamos, dentro de lo que hago, a lo menos metodológico posible, y cubro por otras áreas, pero sí, no, solamente con lo que uno con el título en mano no alcanza. Es sobre todo tratar de formarse más allá de la carrera de grado y meterle y laburar, y bueno, y es como todo, con la experiencia uno también se va formando y fogueando muchísimo. No sé si algún consejo. En cuanto a lo que es académico, coincido mucho y me pasó algo similar con Alejo. Yo soy, el título es licenciada en Gobierno y Relaciones Internacionales, de UADE. Empecé a trabajar en esto como asistente de cuentas, pero tuve la suerte de empezar en una gran agencia de publicidad y comunicación política, entonces me formé, me inicié directamente desde lo laboral y después Claro. vino ya recibida con la licenciatura, la especialización ya con un trecho, también fue hace mucho tiempo. Y para todos aquellos que se dediquen a esto, yo creo que es totalmente esencial poner en valor la estrategia. Yo veo mucha dirigencia política y muchos candidatos, candidatas, que no tienen en claro una estrategia de comunicación. Bajan manuales, repiten frases, no tienen en cuenta que la comunicación es un abanico muy grande y que cuando es comunicación de gestión es una cosa, comunicación en crisis es otra, comunicación electoral es otra, es un abanico enorme. Y si vos tenés en claro una estrategia con un paraguas conceptual donde vos te puedas mover por los... obviamente que siempre hay cuestiones que salen un poco de la estrategia madre y que tenés que ir cubriendo, porque el hecho de que sea 24/7 esto te lleva a tener eventos que están fuera de estrategia. Pero cuando vos tenés un manual, tenés una guía, sabés para dónde vas, sabés el tono, sabés el concepto, es mucho más fácil. Y eso se hace con gente profesional, con gente que tenga en claro sobre ciencias políticas. A mí me gusta mucho la carrera de ciencias políticas. Me parece que es necesario los estudios sociales y entender un poquito lo que es la coyuntura. Gente que esté informada por todo, informada desde lo académico, desde lo periodístico y lo que pasa en la calle, en las redes, en todos los ámbitos. Que hay profesionales que se dediquen a esto y la dirigencia me parece que, por lo menos acá en mi provincia, a la fuerza, pero va a tener que dejar de subestimar la carrera y la profesión, digamos. Perfecto, perfecto. Bueno, chicos, no sé si quieren aclarar algo más. Yo la verdad que les agradezco. Me sirve esto un panorama para todos los que nos ven también, nos escuchan, de lo que es un poco el sur, ¿no? Y la realidad y la diferencia, la verdad que este es ya el tercer encuentro. Digo, arrancamos el norte, después el centro, ahora el sur. Digo, hay el mismo país donde las diferencias son notorias.
creo que este gobierno lo entendió esta semana, que no todo puede ser desde Buenos Aires. Eh, pero, pero me parece que nos sirve porque, imagino esto, digo, esto que está diciendo Dani, la verdad que a mí me sorprende mucho de la ausencia de profesionales, creo que en ningún lugar, nunca escuché decir acá hacen falta comunicadores, la primera vez que lo escucho, y nada, me parece que abre también un poco el panorama de futuros profesionales. Hay que ver, como decías vos, Mari, también el tema de la demanda, de quién, si realmente los políticos te demandan ese laburo o no, prefieren contratar a la sobrina o el sobrino y manejar, que maneje la comunicación. Así que Sí, bueno, sí, tal cual. les agradezco a los tres, muchísimas gracias por participar. Así que nada, lo esperamos el martes que viene, en todo caso, que vamos a hablar con la gente de Buenos Aires. Así que vamos a ver qué sale ahí. Buenísimo. Gracias a vos y gracias a las Bárbaro. chicas. Muchas Dale. gracias. Bueno, nos Chao, vemos. chao. Gracias por la invitación. Gracias a todos los que se Chau, chau. conectaron. Chau, Muchas chicos. gracias. Chao, chao.